¿Alguna vez has sentido que tu alma se desgasta en la sombra del rechazo, que el silencio de alguien que amas te destroza por dentro? Quiero que sepas que ese dolor, por profundo que parezca, no tiene la última palabra. Porque en medio de esa oscuridad, el estoicismo emerge como una luz poderosa, una herramienta para transformar cada lágrima en una fuente inagotable de fortaleza. Hoy, aprenderás que el verdadero castigo no está en la separación, sino en permitir que esa separación destruya tu esencia. Porque tú tienes el poder de reconstruirte, de levantarte y sonreír, incluso sin su presencia. Y cuando comprendas que tu dignidad no depende de su aprobación, esa sonrisa será tu victoria más grande. A veces, la vida te golpea sin aviso. Te encuentras frente a la dureza del rechazo, como si el destino te hubiera marcado para que te sientas pequeño, vulnerable, insignificante. Pero aquí está la verdad que muchos prefieren ignorar: el rechazo no es un castigo, sino una oportunidad disfrazada de dolor. Es un espejo que refleja quién eres y quién puedes llegar a ser. No huyas de esa realidad. Enfréntala con valentía. Porque aceptar lo que es, sin adornos ni mentiras, es el primer paso para liberarte. El rechazo duele porque nos golpea en nuestro ego, en nuestra ilusión de control, en esa idea de que podemos evitar el sufrimiento. Pero el estoicismo nos enseña otra cosa: no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. La adversidad, el rechazo, el fracaso, no son enemigos, sino maestros. Nos enseñan límites, nos revelan fortalezas ocultas y nos empujan a crecer desde dentro. Cuando aceptas la realidad tal cual es, dejas de gastar energía en resistirte. La resistencia solo alimenta el sufrimiento. En cambio, la aceptación te otorga paz. Es en esa paz donde reside la verdadera fuerza. La fuerza de un alma que ha entendido que no necesita validación externa para ser completa. Que no necesita la aprobación de otros para sentirse digno. Porque en ese acto de aceptar, en esa rendición consciente, encuentras tu poder, el poder de ser auténtico, de ser tú mismo, sin máscaras ni máscaras. No te confundas. Aceptar no significa resignarse. No significa dejarse vencer por la circunstancia. Significa reconocer la realidad, entender su mensaje y usar esa comprensión para fortalecerte. Cuando aceptas, tomas las riendas de tu destino, incluso en medio del rechazo. Lo que parecía ser tu derrota se transforma en tu mayor lección. Y en esa lección, descubres que tu valor no está en su opinión, sino en tu capacidad de seguir adelante, en tu voluntad de honrar tu dignidad. Recuerda, la vida no siempre es como la queremos, pero siempre es como debe ser para que podamos aprender. La aceptación no es derrota, sino la más grande victoria interna. Es el acto de decir: esto es lo que hay, y aún así, yo seguiré siendo quien soy, con o sin su aprobación. Y en esa decisión, en ese firme compromiso con uno mismo, yace tu verdadera libertad. La verdadera batalla no se libra en el exterior, sino en tu interior. Es allí donde resides, donde tus emociones se disparan y tu paz puede ser arrebatada en un instante. La clave no está en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar en medio de ellas. El poder del control interno es esa ancla que te mantiene firme, esa fuerza silenciosa que te permite decidir quién eres en cada momento, sin importar lo que otros intenten imponer sobre ti. No permitas que las acciones o palabras de otros dicten tu estado de ánimo. La reacción es tuya y solo tuya. La ira, la tristeza, la desesperación, son invitados no deseados, pero tú tienes la autoridad para cerrarle la puerta. La verdadera fortaleza radica en mantener la calma cuando todo parece desmoronarse. Porque en el control de tus emociones reside tu libertad. Cuando tú decides cómo reaccionar, estás tomando el control de tu destino. Sé que la vida te desafía. Sé que alguien puede herirte con sus palabras, con su indiferencia, con su rechazo. Pero recuerda, ellos no tienen ese poder sobre ti. Solo tú puedes ceder. Solo tú puedes entregarles la llave de tu paz. Y esa llave solo la tienes tú. No la entregues. No permitas que nadie, ni siquiera en su peor momento, tenga la capacidad de hacerte perder el equilibrio. La serenidad no es la ausencia de conflictos, sino la maestría en tu respuesta ante ellos. Cada vez que eliges responder con calma,
con dignidad, con autocontrol, estás fortaleciendo tu carácter. No es una derrota, es una victoria silenciosa. Porque en ese acto de control, en esa decisión de no dejarse arrastrar por las emociones descontroladas, reafirmas tu poder interior. Y ese poder, esa fortaleza que nadie puede arrebatarte, es la que te permite seguir adelante, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Recuerda, no son las circunstancias las que te derrotan, sino tu reacción ante ellas. Tú eres el capitán de tu alma y el maestro de tu paz. Cuando dominas tus emociones, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, estás construyendo un escudo invencible que ningún rechazo, ninguna injusticia, ninguna adversidad puede atravesar. Porque la paz verdadera no es una condición externa, sino un estado interno que solo tú puedes mantener. El deseo es una cadena invisible que nos mantiene prisioneros, una prisión que construimos con nuestras propias manos. Anhelamos ser aceptados, admirados, queridos, buscamos en otros la validación que solo podemos darnos a nosotros mismos. Pero esa búsqueda constante nos desgasta, nos roba la paz y nos aleja de nuestro verdadero poder. Aquí yace la clave, aprender el arte del desapego. Liberarnos de las cadenas del deseo y de la necesidad de aprobación es el acto más revolucionario que un alma puede realizar. El deseo, en su esencia, es una ilusión. Nos engaña haciéndonos creer que sin aquello que anhelamos no somos completos. Nos hace esclavos de lo externo, olvidando que la verdadera libertad reside en lo interno. Cuando dependes de la aprobación, entregas tu paz a manos ajenas. Cuando anhelas ser deseado, permites que otros dicten tu valor. Pero la dignidad no se mide en elogios ni en aprobación, sino en la firmeza con la que te sostienes en tu verdad. El arte del desapego no es renunciar a las cosas, sino entender que tu felicidad no debería depender de ellas. Es reconocer que tu valor no se construye con las opiniones de otros, sino con la firmeza de tu carácter y la integridad de tu alma. Cuando sueltas el deseo de controlarlo todo, te liberas. Cuando dejas de buscar validación, descubres una paz que ninguna circunstancia puede alterar. Sé que en el fondo sabes que no necesitas que otros te digan quién eres. La verdadera fuerza radica en esa certeza, en esa confianza inquebrantable en tu propia valía. No permitas que la necesidad de aprobación te robe tu tiempo, tu energía, tu paz. Porque en esa entrega, en esa renuncia consciente, encuentras tu libertad. La libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin depender de la opinión ajena. Cada vez que sueltas un deseo que te ata, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que te desprendes de la necesidad de que otros te aprueben, estás ganando en dignidad y en poder. La verdadera grandeza no está en lo que los demás creen de ti, sino en lo que tú sabes que eres. Y esa certeza solo la puedes encontrar en el silencio, en la introspección, en la aceptación radical de ti mismo. Porque en el desapego reside la verdadera fuerza del alma, y en esa fuerza, la libertad definitiva. El dolor no es tu enemigo, sino tu aliado más silencioso y poderoso. En el sufrimiento, en la pérdida, en la derrota, yace la semilla de una transformación profunda. La adversidad no busca destruirte, sino desafiarte a descubrir de qué estás realmente hecho. Cuando la vida te golpea con fuerza, tienes dos opciones, dejarte vencer o usar esa fuerza para levantarte más fuerte que antes. La elección es tuya, y esa elección define quién eres en realidad. Cada cicatriz lleva la historia de una batalla que has ganado, incluso si aún no lo ves. La adversidad revela tu carácter, pone a prueba tu dignidad y, en última instancia, te obliga a mirar hacia adentro. Porque solo en las circunstancias más difíciles podemos encontrar la verdadera medida de nuestro espíritu. La fuerza no proviene de la ausencia de dolor, sino de la voluntad de enfrentarlo con coraje y determinación. Recuerda, el carácter no se forja en los días de paz, sino en los momentos de tormenta. Cuando todo parece desmoronarse, tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo que eres más resistente de lo que crees. La adversidad no es un castigo, sino un espejo que refleja tu verdadera esencia. Es en esas pruebas donde descubres que tan firme es tu compromiso con tu dignidad, con tus valores, con tu propósito. No permitas que el dolor te consuma. Transfórmalo en combustible, en energía que te impulse hacia adelante. Cada lágrima, cada rechazo,
cada caída, son lecciones que fortalecen tu alma y elevan tu carácter. La grandeza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de sobreponerse a ellas con integridad y firmeza. Porque en esa resistencia, en ese acto de levantarte una y otra vez, resides tu mayor poder. Recuerda siempre, los obstáculos no son muros que te detienen, sino escalones que te llevan a un nivel superior. La dignidad se fortalece en la lucha, en la resistencia, en la voluntad de seguir avanzando pese a todo. Y en esa lucha, en esa resistencia consciente, descubres que el dolor, en realidad, es el maestro que te revela la fuerza que siempre has llevado dentro. La verdadera victoria no reside en tenerlo cerca, en que vuelvan, ni en que cambien de opinión. La verdadera victoria es cuando aprendes a sonreír sin su presencia, cuando descubres que tu valor no depende de su mirada, de sus palabras o de su aprobación. Porque solo entonces, en ese acto de liberación, te das cuenta de que has conquistado una batalla mucho más grande que cualquier conquista externa, la batalla por tu dignidad. Sonreír sin él no significa negar el dolor, ni ocultar la herida, significa reconocer que tú eres suficiente, que tu esencia no se mide por su atención, ni por su indiferencia. Es entender que tu valor no está atado a circunstancias externas, sino arraigado en la firmeza de tu carácter, en la confianza que tienes en ti mismo. La sonrisa más poderosa es aquella que surge desde el interior, aquella que anuncia que tú eres tu propio refugio y tu propia fortaleza. No permitas que su ausencia te destruya, porque en esa falta, en ese vacío, yace también tu oportunidad. La oportunidad de redescubrir quién eres cuando ya no dependes de su presencia para sentirte completo. Es en esa soledad elegida donde emerge tu verdadera fuerza, donde comprendes que la felicidad no es una condición externa, sino un estado interno que tú mismo puedes cultivar. La alegría auténtica no proviene de tenerlos, sino de saber que tú, en tu interior, ya tienes todo lo que necesitas. Cada vez que logras sonreír sin él, estás dando un paso hacia la autosuficiencia, hacia la libertad real. Estás diciendo al mundo y a ti mismo, no necesito tu aprobación para ser quien soy. Esa sonrisa no es solo un acto de coraje, sino una proclamación de tu independencia emocional. Porque en esa independencia reside tu poder, el poder de amarte a ti mismo, de valorarte, de ser íntegro aún en la ausencia. Y en esa lección, en esa victoria silenciosa, descubres que tu verdadera grandeza no está en quien te hace feliz, sino en quien tú decides ser sin él. Recuerda que en cada lágrima, en cada rechazo, en cada momento de silencio, tienes la oportunidad de fortalecer tu alma y reafirmar tu poder interior. No permitas que ninguna circunstancia externa te robe tu paz ni tu dignidad. La verdadera victoria está en tu capacidad de sonreír sin depender de nadie, en tu decisión de ser completo en tu propia presencia. Ahora, enfócate en ti, en cultivar esa fortaleza que nada ni nadie puede quitarte. Este es solo el comienzo, hay mucho más por aprender, mucho más por conquistar. La senda estoica te llama a seguir levantándote, a seguir creciendo, a seguir descubriéndote. Lo que has sido, ya no define lo que serás. La única verdad que importa es que tú tienes el poder de convertir cada prueba en tu mayor triunfo. Solo así, dejarás de ser víctima y te convertirás en el autor de tu propia grandeza.